Buenas, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Este es primer, nuestro primer video de este año. Así que, bueno, nada, espero que nos acompañen tal cual lo hicieron el año pasado, dando like, me gusta, acompañándome como para que crezca el canal. Y hoy vamos a hablar de la ley EMA, tal cual como tengo acá. Vamos a hablar acerca de esta ley. Tengo nada más ni nada menos que a Laura Muñoz, fue la promotora, digamos, de la ley. Así que para que nos cuenten cómo es, qué incumbencias tiene, de qué trata y cómo fue ponerse, digamos, una ley al hombro para que salga. Así que nada, ahora le damos la presentación y arrancamos. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas Ahí ya tardes, estamos. Facundo. Bien. Bueno, un placer tenerte, un honor también, porque es muy importante, te había insistido bastante ya desde el año pasado que quería tener tus palabras acá en el canal, así que te agradezco mucho. Al contrario, te agradezco yo la convocatoria y el interés por difundir y bueno, llevar de alguna forma el mensaje adelante. Gracias. Bueno, para ir comenzando me gustaría saber qué vacío o injusticia existía antes de la ley EMA. Mira, en realidad, bueno, nosotros el proyecto está presentado, la ley todavía no está aprobada, por ahora es un proyecto de ley, que si bien pasó una comisión y demás, bueno, tiene que seguir el caminito, ¿no? Ajá. Eh, Creo que en cierta forma, al poner, yo siempre digo que Emma es la adolescente que nos puso de cara a la violencia digital de género, ¿no? No porque antes no existiese, sino porque no se hablaba tanto, no se conocía, no se ponía sobre la mesa el tema. Entonces creo que bueno, que el vacío está ahí, estaba ahí, en no nombrar esta violencia digital, en el caso de Emma, violencia digital de género, pero la violencia digital es un abanico muy grande. eh, y bueno, bien sabemos que lo que no se nombra no existe, entonces el vacío existe ahí, en no ponerle nombre, eh, y ahora le pusimos nombre, existe, sabemos que existe y bueno, estamos trabajando para difundir, ¿no? Que es en cierta forma una manera de prevenir. Ajá. Sí, sí, y sumamente importante. ¿Y vos en qué momento empezaste a sentir que esto no podía quedar tan solo en una experiencia personal, sino que tenía que transformarse en una ley? En realidad, cuando, cuando muere un hijo, eh, la vida pierde sentido absoluto. Uno no sabe por dónde seguir. Mira, cuando uno está atravesando los primeros tiempos de la muerte de un hijo, el duelo en sus comienzos, hay una línea tan delgada entre la cordura y la locura que es imposible de explicar. Eh, entonces uno entra en una búsqueda de toda índole, ¿no? Buscando Ajá. respuestas de toda índole también, espirituales, todo, porque uno no entiende, está en un shock, no sabe bien qué le pasó. En esa búsqueda, yo llego un sábado a los grupos de Renacer, que son grupos de ayuda mutua,
somos padres que enfrentamos la muerte de nuestros hijos. Y el sábado siguiente conozco a Olimpia Coral Melo y a Flor Villegas, que es una representante de Olimpia, de Defensoras Digitales, representantes de Ley Olimpia en la Argentina. Te nombro estos dos hechos porque son, de alguna manera, donde yo empecé a encontrar un poco de luz, ¿no? En esa oscuridad absoluta en la que me encontraba. Emma partió en agosto del 2024 y llegar a Renacer y conocer a Olimpia me ocurre en octubre. En Renacer trabajamos mucho con la transformación del dolor en amor y creemos fehacientemente que la única manera de transformar ese dolor es a través del servicio, a través del amor. Todo esto, porque nosotros pensamos que todo este amor que dejó nuestros hijos, que nos dejaron nuestros hijos, este amor vacante, ¿dónde lo vamos a poner? ¿Qué vamos a hacer? Y conozco a Olimpia. Entonces Olimpia me preguntaba en ese momento qué era lo que yo quería, y yo en ese momento la verdad que lo único que quería era morirme. Entonces en esa tarde de charlas, yo soy del conurbano, ella vino hasta Almirante Brown, estaba en Argentina obviamente. En esa charla surge esta idea, yo le dije que esta pérdida, ¿no? Que la muerte de Emma no podía ser en vano, que algo tan terrible, tan doloroso, y que Emma era mucho más que su último acto, que Emma no era su último acto. Entonces ella me dice, tenemos que reivindicar, ¿no? Con su acento mexicano, tenemos que reivindicar el nombre de Emma. Y ahí fuimos pensando, y yo de una manera muy casera le digo, si hubiese existido un protocolo, algo, si hubiésemos sabido nosotros como familia, la escuela, la comunidad, que esto era violencia digital de género, si hubiéramos tenido, como usted, yo le decía, como en las empresas, cuando en caso de incendio, vaya por aquí, bueno, y después vemos cómo apagamos el fuego. Lo importante es correrse y, bueno, desde la vereda de enfrente vemos cómo apagamos el incendio. Bueno, eso hablamos y ella manifestó, bueno, hacer este protocolo con el nombre de Emma. Luego vimos que el protocolo era algo que iba a tardar mucho porque necesita la aprobación del Ejecutivo, o sea, es un caminito como la ley. Entonces necesitábamos algo que fuese rápido y que pudiese tener acceso a todo el mundo. Y ahí salió la idea del guía, y por suerte trabajamos con organizaciones civiles maravillosas. Se formó un equipo de mujeres, éramos todas mujeres las que trabajamos en la guía, junto a las legisladoras, porque también necesitábamos de las legisladoras para después, cuando siguiéramos con la ley, bueno, necesitábamos quien apostara a las políticas públicas y llevara esto al Congreso. Así que ahí estuvimos trabajando con las asociaciones civiles, Faro Digital, Gentil, Ley Olimpia Argentina, y bueno, luego la diputada Macha, que fue quien llevó la ley al Congreso, acá en Provincia de Buenos Aires la senadora Laura Clark. La verdad es que trabajamos mucho en la guía, muchísimo, fueron muchos meses de mucho trabajo, cada una desde su lugar, y me parece que por eso el resultado tuvo la repercusión que tuvo, porque tiene muchas miradas con un único objetivo, que es prevenir la violencia digital de género, pero tiene la mirada de educación, de Faro Digital, con TIC, allí con el marco legal, nosotros como familia, aportando desde lo vivencial. Entonces, todas estas miradas y todos estos ingredientes dieron el resultado de la guía, que por suerte se descargó miles de veces, y a lo largo de todo el país. Me hablan desde provincias lejanas, donde no hay ni siquiera internet, y para mí eso es, ¿no?, el objetivo y el espíritu y el sentido de esto. Y la verdad que me llena el alma cuando, no sé, chicos de San Juan me dicen, hoy conocimos a Emma a través de la guía, y hablan de violencia digital, y
la verdad que sí, ahí transformamos el dolor en acción, ¿no? Ujú. Era el objetivo. Sí, la verdad que muy fuerte como lo contás, la verdad que nada, que te sensibiliza porque hay que ponerse esa fuerza al hombro para poder impulsar esto con lo, uno sin saber, no estoy empapado en las leyes, pero digo con lo que debe costar. Por eso te iba a preguntar justo que, cómo fue esto de atravesar ese proceso emocional mientras impulsás algo tan grande. Eh, bueno, de alguna manera fue lo que, por supuesto, yo tengo un hijo más, que es el sentido de mi vida, obviamente, ¿no? Pero Claro, eh, de alguna manera todo esto volvió a darle sentido a mi vida. No lo hubiera logrado sola, no se logra salir adelante sola, uno tiene que estar eh, predispuesto a aceptar la ayuda y con ganas, ¿no? De transformar ese dolor, porque eh, yo podría haberme tirado a la cama y llorar y dejarme morir en vida. Era un camino y quien no puede hacer otro camino no está enjuiciado ni nada, porque, como te decía antes, es muy terrible, es una experiencia, un límite existencial, uno se enfrenta al límite existencial, eh, cada uno hace lo que puede con esto que le pasa, claro. ¿no? Pero no hubiera podido sola, por eso te nombré cuando arrancamos la charla a Renacer y a Olimpia. También tengo una psicóloga fantástica y unas amigas que se transformaron en hermanas y un compañero de vida. Tengo todo un equipo y bueno, ya te digo, hacer la guía, el espíritu de la guía, como yo digo siempre, es que no haya ni una EMA menos, que haya tenido la difusión, la repercusión que tuvo, que hoy estemos acá charlando esto para que esto se difunda, que creo que es el objetivo cumplido y en cierta forma es la razón de mi vida. Creo que lo que me queda de este lado del plano, eh, voy a estar ahí batallando contra la violencia digital, porque no es el punto de llegada, sino el punto de partida, porque es terrible lo que está pasando con la violencia digital, lo que pasa con las y los adolescentes en los territorios digitales. Pasan muchas más cosas de las que sabemos y de las que creemos, y bueno, por eso creo que es el punto de partida y que lamentablemente nos queda un largo camino para recorrer y batallar. Sí. Con respecto a esto, obvio, está más que claro que en lo que podamos ayudar, acá estamos. Así que contá con eso para lo que necesites. Y, y profundizando un poco más en la ley, ¿qué establece la ley EMA precisamente? Bueno, la ley EMA es un programa eh, de prevención y abordaje, ¿no? Frente a las violencias digitales. Como está pensada para los ámbitos educativos, estamos hablando de menores de edad, de chicos y chicas que están en el secundario, primaria, y por qué no a nivel inicial, porque he ido a muchos conversatorios donde hay docentes de nivel inicial muy preocupadas con todo lo que está pasando en cuanto a los entornos digitales. Entonces, no tiene carácter punitivista, por eso es un programa de prevención y abordaje. La idea es que sea ley para que, por supuesto, se instale la norma y que que exista la capacitación en las y los docentes para llevarlo a las aulas, para trabajarlo con los chicos y las chicas, por supuesto con las familias. Por eso la guía se descarga y la descarga cualquiera, no tiene que ser ni un docente, ni de hecho lo descarga, las familias la han descargado muchísimo. La guía está un poco más enfocada, si bien nombra todas las violencias con nombre y apellido,
está por ahí más dirigida a lo que es la violencia digital de género. Sin embargo, la ley abre el abanico y nombra todas las violencias digitales que, bueno, que al menos había hasta agosto del 2025, ¿no? Esto es dinámico y las violencias van a ir lamentablemente cambiando y aumentando. La ley propone articular con la ESI en cuanto a, se habla mucho de prevenir, ¿no? De difundir, de que hacer este hincapié en que los pibes y las pibas puedan dimensionar lo que puede sucederle al otro cuando hago el clic para prevenir. Pero bueno, la realidad es que por más que hagamos este hincapié en prevenir, pasa. ¿Y qué hacemos cuando pasa? Bueno, lo que proponemos es una sanción reparatoria hacia quien de alguna manera ejerció esta violencia. La sanción va a tener que ver con la comunidad educativa, porque no todas las comunidades son iguales, entonces por ahí poner una generalizada no, sería estandarizar y este proyecto, tanto la guía como la ley, está lejos de estandarizar. Y por supuesto es perfectible. Nosotros estamos trabajando, la hemos presentado en Santa Fe, ahora estamos viendo para presentarla en Mendoza. Y bueno, hay que ir también modificando acorde a las necesidades de cada provincia y de cada territorio, porque no todos los territorios están atravesados por las mismas realidades. Entonces, pero bueno, en grandes rasgos, la ley lo que propone es eso. Lo más importante, bueno, hablar del tema, que sea obligatorio, por decirlo de alguna manera, la capacitación en violencias digitales, para llevarla a las aulas, eso por ahí es lo más importante. Y después, esto, articularla con la ESI, ver cómo vamos, por qué camino vamos con la sanción reparatoria. Esos son los 3 grandes rasgos. Después, bueno, a ver, se puede hilar más finito y hay más cosas, ¿no? Claro. Y esto previo a la ley, digamos, si bien todavía no está en vigencia, pero me refiero, como que antes quedaban ciertas conductas en el aire, ¿no? A raíz de esto, y ahora como que se enmarca, ¿no? En un marco legal, es lo que busca la ley. En realidad creo que con la ley y con la guía, lo que te decía en un principio, lo que logramos es que se visibilice y al ponerle nombre sabemos que existe. Porque por ahí, como te decía también al principio, cuando pasó lo que nos pasó a nosotros como familia, si hubiéramos sabido lo que era, si hubiéramos tenido las herramientas necesarias, si hubiéramos podido actuar en conjunto y rápidamente con la escuela, tal vez hoy el resultado sería distinto. No lo sabemos, pero puede ser que sí. Entonces, lo que buscamos, y como insisto, estamos hablando de menores de edad, no tiene un marco para esta ley Olimpia, cuando sucede en casos de adultos. Tenemos pendiente ahí ley Belén, que busca incorporarla al Código Penal, que sea visto como un delito y tenga pena de cárcel, pero cuando estamos hablando de menores de edad es muy difícil ver ahí cómo es la pena, ¿no? Claro. Por eso hablamos de la sanción preparatoria. La violencia es ejercida de un adulto hacia un menor, estamos hablando de grooming, y sí tiene pena de cárcel, y de hecho, tenemos el caso emblemático, que hay una ley que lleva el nombre, ley Mica, por quien fue Micaela, una menor de 12 años oriunda de Bahía Blanca, fue la primera víctima de grooming, que termina en muerte, y Jonathan Luna, creo que el nombre lo dije bien, es su agresor y está actualmente preso. Para eso hay una ley, claro, una ley y con una de cárcel, porque estamos hablando de mayores de edad, ¿no? Claro, hay un adulto involucrado. El tema no existían entre jóvenes, entre niños, digamos, o entre menores. El tema es que cuando sucede entre pares, ¿qué hacemos? Ese es el tema. Y como hay un gran vacío al respecto, hay un gran silencio al respecto, ni siquiera, por lo menos ahora,
sabemos que existe y sabemos, bueno, como te decía antes, de una forma muy casera, sabemos cómo hay ciertos pasos a seguir, podemos ir por acá y bueno, de hecho, yo, al igual que mis compañeras y otras entidades que trabajan en esto, a partir de esta difusión, y como bien decías vos, al ponerle cara, al ponerle voz, se animan mucho más a hablar y hemos recibido y sigo recibiendo un montón de mensajes de mamás cuyas hijas pasan por esto y bueno, ahí podemos, por supuesto que yo hago la escucha activa y puedo derivarlas con el profesional correspondiente, ¿no? No es mi rol ni el de ver por dónde vamos con la justicia, ni por el plano psicológico, pero lo importante es que se animan a hablar y que puede ser tomado a tiempo y que la violencia digital causa un daño psicológico grave, a veces irreversible. No todos, afortunadamente, terminan en muerte, pero los daños psicológicos son muy severos, generan aislamiento. Hay muchos chicos y chicas que no terminan el colegio porque sufren distintos tipos de violencia, como ciberbullying, hostigamiento, doxeo, o sea, hay daños colaterales graves. Esto es real. Olimpia reza mucho la frase, lo virtual es real, y nosotros lo tenemos que incorporar, porque esto es real, esto está pasando. Y a veces se cree que porque pasa en internet es menos importante, no tiene gravedad, no tiene peso, y no es así, ¿no? Claro, es que de hecho yo te soy franco, por eso es que no distinguía lo del grooming, porque mucho no se habla. De hecho, en la televisión abierta hablo, no en internet. Yo no escucho nunca que tengan conversaciones de esto, con lo importante que es, como decís vos, concientizar y poner en palabras este tipo de cosas, como para que los padres también estén alertas. Porque hay cada vez más chicos le dan las pantallas o sea, de cada vez menor edad a los niños se les da las pantallas. Sí, ese es un tema de actual discusión en este país y en todos los países. Creo que también lo importante, este es un problema mucho más profundo y tiene un trasfondo mucho más pesado, ¿no? Que tiene que ver con las plataformas, Entonces, digo, lo importante es, sí, cuando son chicos uno puede regularles el tiempo en internet, puede controlarles el teléfono, la tablet, bueno, cualquier dispositivo. Pero después crecen y no es tan sencillo. Entonces, me parece que una de las un punto de partida para poder mejorar esto es poder que ellos enseñarle a nuestros hijos a pensar en el otro, ¿no? A que puedan dimensionar. Estamos en un momento donde el individualismo, yo voy a las escuelas y muchas veces escucho cuando una mamá dice, yo le enseño a que se cuide, yo le enseño a que se cuide, y es muy importante enseñarle a que se cuide, pero también es muy importante enseñarle a cuidar al otro, porque si todos le enseñamos a nuestros hijos a cuidarse solos, ellos solos, sálvese quien pueda, y después cuando se cruza con otro que tiene esa mentalidad, los resultados generalmente no son buenos. Entonces, me parece que hay que apelar a la humanización, ¿no? Es un momento de mucha deshumanización y que hay que apelar a esto, a humanizar a nuestros pibes que son el futuro nuestro, ¿no? Puedan mirar al otro, a encontrarse en el otro. Y en los más chicos me parece fundamental recuperar el espacio del juego, que vuelvan a jugar, que vuelvan a embarrarse, que vuelvan a jugar a la escondidita, que vuelvan a jugar. Me parece que recuperar ese espacio de juego es muy importante. Ajá. Y a raíz de esta, digamos, de esta ley, llamémosle así, ¿qué responsabilidades nuevas aparecen tanto para el Estado y las instituciones o la justicia? Y en principio, si la ley se aprueba, se convierte en norma. Se va a aprobar. El Estado tiene ahí la primera obligación
es que se cumpla, que se lleve a las escuelas, que se trabaje en el ámbito escolar, que las y los docentes tengan las capacitaciones pertinentes, porque estamos también en un momento donde las escuelas y los docentes tienen una mochila tremenda de un montón de cosas que pueden no corresponderles de alguna forma. Entonces, lejos estamos de con esta ley querer llevarles más laburo. Queremos llevarles una herramienta y que tengan algo para poder laburarlo en las aulas y con los pibes y las pibas, porque ya te digo, la violencia digital no para, es voraz y atraviesa a los adolescentes de una manera terrible y en edades cada vez más tempranas. Entonces me parece que por lo menos la primera función que tiene el Estado es proveerle al pueblo, a la comunidad, esto, ¿no? La capacitación para la prevención. Esto es el leitmotiv de la ley, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Y qué resistencia vos encontraste al impulsar esta ley? No, la ley, la verdad es que el proyecto se presentó, como te decía, en agosto del 2025, pasó la primera comisión de comunicación y pasó la primera comisión, le faltan dos, que es presupuesto y educación. Las leyes tienen un recorrido para hacer una ley, tuvo un caminito bastante rápido. Yo, como te dije antes, trabajé con un equipo de mujeres maravilloso y la diputada Macha, que fue quien presentó la ley, la verdad es que fue rápido, o sea, no durmió en un cajón, se movió la ley. Después la senadora Laura Clark y la senadora María Rosa Martínez la presentamos acá, ya la presentamos en Santa Fe, en marzo va a pasar su primer comisión también. La verdad es que va haciendo un recorrido rápido, pero porque creo esto que te decía, que hay un gran vacío al respecto y que bueno, que hay pedido de auxilio de los colegios y de las familias también, porque nos tocó ser los adultos de primera línea en estas crianzas digitales. Claro. Y siempre las leyes, la gran mayoría de las veces, salen después de que pasó, ¿no? Como te nombraba hace un rato, la ley de grooming con la muerte de Micaela en Bahía Blanca, yo creo que por el 2012, ley Micaela García, después del femicidio de Micaela, como que siempre llegamos con las leyes después de que sucedió la tragedia. Y creo que esta ley, el impacto que tiene por el gran vacío y la gran necesidad de encontrar una respuesta, una ayuda a esta problemática. Ajá. Y nosotros, los que están viendo, yo mismo, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer como para acompañar? Bueno, vos mismo estás ayudando un montón, dándome este espacio y difundiendo este mensaje. Vos y hay un montón de personas, la verdad que la otra vez escuchaba el testimonio de una madre que también se le murió un hijo, que decía, cuando nuestros hijos se mueren, al principio pensamos que quedamos solos y la realidad es que nunca nos dejan solos, decía. Porque uno va encontrando gente en el camino, es increíble lo que sucede si uno se permite tener esta apertura, ¿no? Entonces, ayudar difundiendo la guía, como te decía, se puede descargar. Yo tengo un Instagram, que es Emma-alma mía, ahí está el QR de la guía, se escanea el QR y se descarga un PDF. Creo que descargando la guía, sabiendo, entendiendo que existe esta violencia y sabiendo su nombre y apellido, ya es un gran paso. Entonces, llevarla a los clubes, llevarlas al barrio, llevarla a las escuelas, eso es un gran aporte. Y después, bueno, desde quienes pueden hacer el cambio a nivel con la ley, los legisladores, y bueno, apelar a
a la conciencia de cada uno y pedir que apoyen y que aprueben esta ley para que se pueda trabajar de manera organizada y en todo el país, capacitando y hablando y llevándolo a las familias. Pero bueno, el colegio es el lugar donde los pibes a la adolescencia pasan gran parte del tiempo, es el lugar de socialización. Entonces, ellos mismos, cuando llegan a la casa y ponen también sobre la mesa el tema, si lo hablaron en el colegio, ¿no? Claro. Entonces me parece que ese es el primer paso, es el primer gran paso. Uh-huh. Bueno, de hecho mi intención es en el video, lógicamente, poner el link para que puedan descargar aquello que les interesa, descargar la guía, que lo puedan hacer, e involucrarse un poco más, como decís vos, con respecto a compartir, lo cual sería fantástico. Y por último, quería hacerte la última pregunta y agradecerte nuevamente que este espacio, que hayas estado conmigo. ¿Qué te gustaría que pase de acá en más, de acá a unos años, gracias a esta ley? Mi sueño es muy ambicioso. Mi sueño es que nadie tenga miedo de estar en internet, ¿no? Que los pibes y las pibas van a estar en internet libre y segura. Ese es, como te decía, un poco el propósito de mi vida de ahora en adelante, ¿no? Siempre digo que con el nombre de Emma como bandera, llevar adelante esta lucha titánica. Así es muy ambicioso, pero bueno, como me preguntaste, y los sueños sí, no, pueden ser como eso. Quisiera que los pibes puedan habitar una internet libre y segura, erradicar la violencia de los territorios digitales. Sí. Bueno, Laura, antes de irte, la última pregunta, te dije anterior era la última, sí, pero ¿sabes qué? Cuando te escuché hablar acerca de estos grupos, me gustaría si vos podés nombrar o si tenés alguna referencia, como si alguno está escuchando y quiere asistir a esos grupos, ¿puede hacerlo? ¿Los grupos de Renacer? Sí. Claro, los grupos de Renacer se extienden en toda Latinoamérica. Hay una página de Renacer donde ahí pueden entrar y encuentran el link de su provincia, el lugar. Yo acá, sin ir más lejos, participo de 3 grupos, 4, voy a Lomas, a Monte Grande, a San Miguel del Monte. Renacer, ya te digo, es un grupo de padres que enfrentan la muerte de sus hijos, es un grupo de ayuda mutua y por supuesto que las puertas están abiertas para todos aquellos padres que han perdido hijos, indiferente la forma, no importa, el dolor que te atraviesa es el mismo, y yo, que soy parte de Renacer, les aseguro que se puede decirle sí a la vida a pesar de todo. Los invito, por supuesto, a que se acerquen a Renacer. Si alguno quiere entrar en Instagram y preguntarme por ahí dónde pueden acercarse, dependiendo de dónde vivan, o quieren más información y no pueden entrar en la página, o buscan también en YouTube, hay un montón de videos de Renacer. Siempre respondo todo y bueno, por supuesto que también es parte del servicio, ¿no? De transformar el dolor en amor, estar ahí para otros papás que sufren y nosotros que ya llevamos un camino por ahí un poquito más recorrido, sabemos cómo llegan y todos venimos de ahí. Así que la ayuda entre pares es fundamental. Bueno, Laura, la verdad que te mando un abrazo a la distancia, te agradezco enormemente, gracias. ¿Querrías decir algo más acerca de la ley o algo que no hayas dicho o no? No, creo que con respecto a la ley hablamos de todo. Simplemente quiero agradecerte, como te dije antes, el espacio, el respeto, que me hayas dejado hablar todo este tiempo de la ley. Para mí es tan importante. Te lo agradezco profundamente y bueno,
nada, ahí estamos, que sea ley. Que sea ley. Y yo a vos te agradezco, Laura. Te mando un Gracias. beso enorme y un abrazo a la distancia. Nos mantenemos en Otro para vos. contacto. Contá con lo que necesites para esto. Gracias, A gracias. vos. Nos vemos.